Bienvenidos sean una vez más a este canal. Gracias por ver este video, muchachos, de una vez se los agradezco. Y bueno, en este video vamos a analizar un poquito la historia. Vamos a continuar viendo la historia de Japón. En esta ocasión hablaremos del periodo Meiji, no sin antes hacer una pequeña retrospectiva de lo que fue el periodo Edo y cómo termina, ¿no? El periodo Edo termina, recordemos, con la diplomacia de cañonero de Estados Unidos. Los vaqueros no pueden comprar cañones. Tampoco pueden comprar camionetas. Excelente diseño. Y de Inglaterra, que obligan al clan Tokugawa a abdicar, ¿no? A terminar con el shogunato. No había otra manera. El último shogun, por cierto, de el clan Tokugawa fue Yoshinobu Tokugawa. Él es el último shogun de este clan y el que termina por rendirse, ¿no? Rendirse ante el poderío occidental y que, bueno, le toca ver la transformación de Japón hacia un país que ya está más enfocado hacia la figura del emperador, ¿no? Así como en Europa se desarrollaba los estados modernos, bueno, Japón también entraría a un periodo de avance y de un salto que muchos dirían es un salto cuántico, muchachos. Es un salto cuántico porque vamos de un periodo feudal a un periodo moderno, así. A eso se le llama estrategia. Definitivo, en menos de unos 50 años, y lo que es realmente impresionante para cualquier nación, ¿no? Y bueno, sin más que decir, comencemos. El periodo Meiji comienza en 1866 bajo la alianza Sacho entre Saigo Takamori, que es el líder del dominio de Satsuma, el dominio Ohan, recuerden, y Kido Takayoshi, que es el líder del dominio Ohan Choshu. Esta marca el inicio de la restauración Meiji. Estos dos líderes apoyaron al emperador y trabajaron en conjunto con Sakamoto Ryoma para acabar con el shogunato de Tokugawa, quien abdica en el 1867 y restaura el poder del emperador. Esto es un preludio, como ya saben o ya se imaginarán, de la presión ejercida por las potencias occidentales y sobre todo del Tratado de Kanagawa en 1854. Al mismo tiempo de esta alianza también se da inicio a la Guerra Boshin. ¿Qué es la Guerra Boshin? Bueno, su traducción es la Guerra del Año del Dragón. Y esta guerra simboliza todo lo antiguo de Japón, todo el antiguo orden establecido en Japón. Recordemos que, bueno, había obviamente daimios que no querían que se abrieran las puertas, que veían mal la introducción de las potencias occidentales en Japón, que veían mal que los nuevos métodos occidentales se aplicaran en Japón, pero principalmente por no perder estatus. Los samuráis, como recordarán, durante el periodo Edo fueron la cúspide de la pirámide, y en la restauración Meiji, total que van siendo relegados. En una óptica de la restauración Meiji, ellos ya no tenían nada que hacer. La clase guerrera ya era anacrónica, ya no tenía lugar, ya teniendo un ejército imperial. ¿De qué servía tener una clase guerrera como lo son los samuráis? Por ello ellos realizan esta serie de guerras y que, bueno, duran bastante tiempo, no se acaban sino hasta 1877, y imagínense, son cerca de 10 años de conflicto, 10-9 años por ahí, en los que hay conflictos, hay rebeliones. Estas rebeliones terminarían en el 1877 con la rebelión de Satsuma, que realmente es de lo que se trata la película de Tom Cruise del último Samurai. Como ya no sé si ya la vieron algunos de ustedes, yo me imagino que sí, ya es una película bastante vieja, me parece que es por ahí del 2003. Pero bueno, en esta rebelión es dirigida por Saigo Takamori, curiosamente uno de los principales artífices de la restauración Meiji. Él era el Han o el daimyo de Satsuma, de la región de Satsuma, y él se había dado cuenta que la restauración Meiji había quitado todos los privilegios que gozaba la clase samurái.
Evidentemente trataría de tomar cartas en el asunto, y esto fue la rebelión Satsuma. De nuevo, es anacrónico porque es un ejército feudal que se enfrentaba ante un ejército imperial japonés con armas modernas, con morteros. Evidentemente no había nada que hacer por parte de la clase samurái ya, pero pues fue con esto termina por decirlo así el feudalismo en Japón. Al mismo tiempo es importante destacar que durante este periodo se prohíbe en primera la aportación de espadas, lo que es un golpe durísimo al símbolo de los samuráis, y también hay una abolición para la clase de los samuráis. Esto forma parte de ciertas reformas que en la restauración Meiji se buscó para modernizar Japón. Obviamente, recordemos, nos vamos hacia los estados modernos, hacia que, ¿quién tiene el monopolio de la violencia? Pues el Estado. Evidentemente no puede haber un Estado con múltiples ejércitos, porque entonces pierdes el monopolio de la violencia. Que esto es algo que, se aprende mucho tras estas reformas, que los japoneses aprenden del mundo occidental. Dicho lo anterior, la restauración Meiji tiene lugar esencialmente cuando el emperador Mushito recupera la posición de verdadero dirigente del gobierno y adopta el nombre de Meiji Tenno. Por eso se llama restauración Meiji, porque es bajo este emperador que sucede este nuevo periodo, ¿no? De hecho, Meiji Tenno significa gobierno ilustrado. La capital se queda en Tokio y parte de estas reformas, como les comentaba hace unos segundos, es esta abolición de todos los feudos. Cambiamos los Han por prefecturas administrativas. Esto es importante, es un cambio que sin duda dejará precedentes. Recordemos que actualmente Japón se sigue rigiendo por prefecturas administrativas, y pues ya sabemos de dónde viene esa forma de organización territorial, ¿no? Durante este periodo Japón logra mantenerse al margen del imperialismo europeo, que en esa época había engullido a otros países. Pues ya los japoneses se dieron cuenta que otros países de Asia, principalmente la India y China, ya habían quedado a merced de los ingleses. No querían ser los siguientes. Crearon alianzas, buscaron ser amigos de los europeos y no darles una razón por la cual fueran a ser conquistados, ¿no? O a ser invadidos. Esto se logra con una imitación concertada de la civilización occidental en todos sus aspectos. El imperio japonés se propone hacer de Japón una potencia mundial bajo el lema Fukoku Kyohei, que significa enriquecer al país, fortalecer el ejército. Sin duda esta parte sería bastante importante, el ejército tomaría un alto protagonismo. Y para eso utilizaron a los europeos, mientras que los franceses remodelaban el ejército, lo modernizaban. Los británicos lo hicieron con la armada, mientras que los holandeses ayudaron a construir el nuevo Japón. Se enviaron a su vez especialistas japoneses a analizar los gobiernos extranjeros para seleccionar sus mejores características y que éstas se aplicaran en Japón. Fue un periodo de aprendizaje sin duda, en el que Japón pasaría a ser un país altamente feudal a un país moderno e industrializado. Sin duda una transformación significativa, porque si ustedes se imaginan al Japón de 1850, ustedes verían a un Japón con carretas, que ahí se usaban los rickshaw, ¿no? Pero ustedes verían a un país atrasadísimo. Verían el mismo Japón que se veía en 1500, era el mismo Japón de 1850. Para 1889 el país ya era otro. Así, 40 años, una transformación sumamente importante. Este tipo de proezas permiten que Japón redacte una nueva constitución, fundamentada principalmente en constituciones europeas, pero también en la de Estados Unidos. Esta se conoce como Constitución de 1889
y establece por primera vez un parlamento que ellos le llaman dieta. Una dieta bicameral formada por la Cámara de Pares con 363 miembros y una Cámara Baja con 463 miembros. Sin duda, pues tienen varias reformas. La primera es la de la Constitución de 1889, que ya hemos visto que se funda en esta Constitución. El orientalista francés Lionel Babix afirma que la Constitución Meiji fue un matrimonio entre el constitucionalismo y el absolutismo, destinado a reforzar la unidad nacional alrededor del emperador. Por otro lado, tenemos la reforma administrativa. Vemos cómo Japón pasa a ser un estado unitario, un gobierno central, pero también cómo pasa a tener de los feudos a tener regiones administrativas conocidas como las prefecturas. Yo creo que también eso es parte importante. Otro punto es la reforma del gobierno, que crea tres ramas, por decirlo así, de gobierno. Bien, tenemos al Ministerio de la Izquierda, que son, por decirlo así, asesores, y el Ministerio de la Derecha, que es el gabinete básicamente, y la otra rama es el canciller. Pero bueno, ahí tenemos una reforma del gobierno. También otra bastante importante es la reforma militar, que como ya vimos es la profesionalización de un ejército imperial. En este punto es importante comentar que la reforma al ejército sin duda es la que sienta las bases de este nuevo Japón, sobre todo porque le permite colocarse como una nueva potencia, la primer potencia asiática. Y esto se nota y se nota como no tienen idea en la guerra ruso-japonesa entre 1904 y 1905, donde el ejército imperial japonés vence al ejército imperial ruso. Es la primera vez que un ejército asiático derrota a un europeo. Eso nunca había pasado. Sin embargo, fue Japón el primero el que lo hizo, y esto dio crédito a Japón como una potencia a considerar en la región. Y bueno, permitió que simplemente el imperio ruso estuviera condenado a desaparecer. Pero eso es harina de otra historia, amigos, que después comentaremos con mucho gusto. También está la reforma social. Recordemos que en el antiguo periodo, en el periodo Edo, vemos cómo la estratificación social viene con la clase guerrera como los máximos jerarcas de la nación nipona. Pero en la restauración Meiji, y gracias a la Constitución del 89, se buscaba dar prioridad al emperador. Por lo tanto, la nueva jerarquía social venía de la nobleza, como en Europa. Las clases privilegiadas volvieron a ser la nobleza, y ya no había necesidad de tener una clase militar. Ya los daimios ya no tenían razón de ser, los samurái tampoco. Un nuevo cambio en el orden social se vino a dar. También una reforma religiosa fue bastante importante. Se consideró y se concilió entre el budismo, el confucianismo y el sintoísmo. Sin duda, el sintoísmo fue como la predilecta por parte del gobierno japonés, pero se consideraron otras religiones, incluso el mismo cristianismo también fue legalizado. No obstante, hubo un importante incremento en los pensadores japoneses, que terminaron identificándose con ideologías y metodologías occidentales, lo que al final no fue malo, pero fue motivo por el que hubo rebeliones, como la rebelión de Satsuma. Claramente la cosmovisión japonesa era diametralmente distinta a la occidental. Eso causó problemas sin duda, pero yo no lo catalogaría como malo. A final de cuentas, los japoneses transformaron muchas metodologías occidentales y que hoy tenemos y conocemos como la metodología Kaizen o el Just in Time, un ejemplo de ellos, ¿no? Por otro lado, también hubo una reforma fiscal y para la tierra. Se mejoraron los sistemas para que el gobierno pudiera financiarse. Sobre todo, esto se basó en las tasas impositivas hacia la tierra.
y hacia las rentas, ¿no? Como el arroz. Por otro lado, también hubo grandes avances en educación. En una primera instancia se buscó un modelo francés que era bastante aspiracional. Se aspiraba a que Japón fuera dividido en 8 distritos universitarios y cada distrito tendría una universidad y 32 escuelas secundarias. Y digo aspiracional porque a eso aspiraban, pero una cosa era eso y otra cosa era que lo pudieran lograr. Evidentemente esto no sucedió y por ello optaron por un modelo más equiparado al modelo alemán, en el cual se abolieron ese sistema de distritos y la educación pública obligatoria se limitó a la escuela elemental, como sucedía en Alemania. En este caso, bueno, fue muy bueno porque por primera vez en las escuelas públicas los niños y las niñas estudiaron juntos. También se hizo un gran esfuerzo por articular la Universidad de Tokio en 1877, para lo cual el gobierno japonés contrató muchos especialistas extranjeros. Ya no tenían que salir los japoneses para estudiar, podían hacerlo en la Universidad de Tokio y eso fue un avance significativo y que ayudó a la rápida industrialización del país. Finalmente tenemos esta etapa que es la industrialización y modernización de Japón. Esto sin duda fue un avance enorme porque da pauta a que Japón comience una industria propia y que le permita ser autosuficiente en ese instante. Y claro que sería autosuficiente, veríamos su gran industria en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, todavía no llegamos ahí, muchachos. Así que bueno, Japón construyó astilleros, plantas siderúrgicas y textiles que fueron vendidas a emprendedores relacionados con la industria occidental, de modo que el comercio pudiera agilizarse de manera estupenda, muchachos. Japón se industrializó en menos de 50 años. Ok, muchachos, así es como se desarrolló el periodo Meiji, la restauración Meiji. Yo creo que el Japón que conocemos hoy en día en gran parte viene de este periodo. Sin duda es todo lo que no se cuenta de Japón, ¿no? Como yo les comentaba en el video pasado, ¿no? A Japón lo conocemos como un país de samuráis, como un país de honor y como un país de la flor de cerezo. Pero bueno, todo lo que no nos cuentan y todo lo que es Japón viene de aquí, de la restauración Meiji. Yo creo que este periodo es fundamental para entender el pensamiento político de Japón, porque aquí es donde vemos cambios realmente importantes en cuanto al sistema político. Recordemos, si antes del periodo Meiji todo el sistema político se iba en dirección hacia la figura del shogun, bueno, aquí vamos a ver cómo esto cambia y cómo todo torna con el emperador. Esto yo creo que es el principal cambio, por lo cual Japón pasa a ser una monarquía constitucional, que también pues eso es totalmente nuevo, ¿no? De un día para otro Japón cambió como no tiene idea, muchachos. Yo creo que es el principal aporte del periodo Meiji, ¿no? Es bastante importante. Recordemos que, bueno, es eso en primer lugar, la creación de una constitución, que es la de 1889, que es la Constitución Meiji, y que sin duda es a raíz de donde Japón se considera como un país de régimen unitario, con un poder central, obviamente como en todas las monarquías constitucionales. Tenemos por un lado al emperador como representante del Estado, como jefe de Estado, pero a un primer ministro como jefe de gobierno. Eso es principal. Vemos cómo la administración pasa de los Han, o sea, de los dominios, hacia las prefecturas, que hoy en día sigue siendo así. De hecho, pues vemos que Japón ha mantenido un sistema político muy similar al que tenía durante la restauración Meiji, ¿no? Eso yo creo que es bastante importante y algo que pues se destaca mucho. Otro punto también bastante importante es que
Es en este periodo donde Japón crea su parlamento. Recordemos que aquí es la dieta, teniendo siendo un parlamento bicameral, ¿no? Tenemos la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros, que son la baja y alta respectivamente. Y bueno, vemos cómo empieza a democratizarse Japón. Algo muy importante para esto es que Japón se da cuenta de que para abrirse al mundo tiene que levantar restricciones. Si eso incluye levantar las restricciones al cristianismo, pues lo van a hacer. La persecución que caracterizó al periodo Edo del cristianismo iba a terminar acá en el periodo Meiji. Esto se permite el libre culto, algo que adoptan de las constituciones de otros países. Recordemos que este periodo es de aprendizaje para Japón. Se lanzan misiones alrededor del mundo, como ya lo hemos visto, y que fundamentalmente a partir de eso ellos toman lo mejor de cada nación, y eso es algo que yo creo que es lo que hizo a Japón la primera potencia de Asia, ¿no? Y lo que le permitiría empezar a ser reconocido como una potencia regional, al grado de, empezar un expansionismo que vamos a ver a lo largo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que yo creo que es algo esencial, ¿no? Sobre la historia de Japón y sobre la configuración política de Japón. Bueno, en este punto vemos cómo también es de suma importancia. Bueno, son 3 hitos, ¿no? Japón comienza un crecimiento militar e industrial bastante fuerte. Yo creo que lo que va a representar este periodo Meiji es, en primer lugar, la guerra sino-japonesa, que es el primer expansionismo de Japón, la primera campaña expansionista de Japón. Luego la guerra ruso-japonesa, que demostraría que Japón ya es una potencia regional, que Japón es un país y una nación digna de temer, porque estaría derrotando a una potencia europea. Y pues eso en 1890 y entre 1910 era algo inconcebible para el mundo, ¿no? Y lo que es la Primera Guerra Mundial, que la colocaría definitivamente como una potencia en la región y como una potencia mundial. Yo creo que esos 3 hitos son importantísimos. Recordemos lo que se decía, fortalecer el ejército. Bueno, ahí lo vamos a ver plasmado. Y yo creo que esos son los puntos más destacables. Finalmente, va relacionado con el ejército. La industrialización de Japón fue excepcional. O sea, algo increíble, ¿no? Es ver un país diferente al de en tan solo 70 años, ¿no? De momento ya había cerca de 11.000 kilómetros de vías férreas, ya había puertos, plantas siderúrgicas, algodoneras. Japón se estaba extendiendo como no tienen idea. Yo creo que es también destacable eso, y todo gracias a que Japón supo aprender de las demás naciones. ¿Qué se estaba haciendo en Alemania? ¿Qué se estaba haciendo en Inglaterra? ¿Qué se estaba haciendo en Estados Unidos? ¿En Francia? Todo eso lo supieron manejar muy bien. Fue un periodo bastante ilustrado. Se acabó toda la época feudal, y yo creo que eso también es bastante increíble, muchachos. Por eso este periodo salió tan largo, ¿no? Y esta conclusión también está quedando un poquito larga. Pero bueno, ya no nos alarguemos más. Vamos a seguir continuando con la historia de Japón. ¡Ay, qué bruto focalicero! Y posteriormente veremos los siguientes periodos históricos. Por lo tanto, y por lo mientras, pues yo me despido de ustedes. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Denle like, ya saben, muchachos. Abrazos y no balazos. Paz.